Es, como decía Jaime y nos adelantaba antes, momento de poner la mirada en Europa y de trazar una panorámica actualizada de la transformación digital en los sistemas sanitarios. Y para ello voy a invitar ya a que formen parte de la siguiente mesa a Alistair Booth, que es el responsable de Digital Health de Pinsent Mesons, también a Manuel Villegas García, consejero de Salud de la región de Murcia, ponente en la Comisión de Recursos Naturales en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, y Juan Fernández Ortega, que es director general de Cerner España. Les invito entonces ya a que se sienten, y es Inmaculada Castelló Bernabeu, secretaria general de la Asociación de Salud Digital, quien va a moderar esta mesa. Un aplauso. Gracias. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenidos a esta cuarta jornada de la Asociación Salud Digital. Como han dicho antes Jaime y ha dicho ahora Susana, esta primera mesa, vamos a iniciar esta cuarta jornada dando un paseo por Europa, viendo qué se está haciendo en Europa desde tres ámbitos muy diferentes y tres ámbitos muy complementarios. Por un lado, el derecho, y el derecho desde una perspectiva privilegiada a la hora de ver cómo avanzan fundamentalmente las empresas y las administraciones públicas en la digitalización y en la aportación de soluciones técnicas aplicadas a la salud. Por otro lado, la administración pública local, pero vinculada con un ámbito más global como es la Unión Europea, y finalmente la empresa. Empezamos ahora, vamos a empezar esta jornada con la exposición por parte de Alistair Booth. Alistair es socio de Pinsent Mesons, es el responsable de salud digital del despacho. Es un abogado experto en IT, en propiedad intelectual e industrial, y es el responsable de salud digital del despacho. Alistair trabaja en la oficina de Londres, y Londres es un lugar privilegiado a la hora de ver cómo las empresas están desarrollando soluciones tecnológicas aplicadas a la salud. Sin más, damos la palabra ya a Alistair Booth. Alistair, doctor. Buenos días. Great. My apologies, I don't speak much Spanish, so unfortunately the next 20 minutes is going to be in English. Thank you for the introduction, Inma. I am a partner in the Life Sciences and Healthcare team at Pinsent Mesons in London. It's okay, I'm happy to be Susanna for the next couple of minutes. Be yourself. Thank you. So the purpose of my presentation is just to set out a vision that Pinsent Mesons has been developing for 6 years about... Okay, sorry, can you hear now? Yeah. I'm going to have to lean way forward. Okay. Probably not that far forward, yeah? Okay. Should we start again? Is that okay? Yeah. Okay. I'm just going to spend the next 20 minutes setting out a vision of the healthcare for the future that Pinsent Mesons has been developing for the last 6 years. And I'm going to start with just some general propositions for you to consider. So in our view, the healthcare of the future will be connected. The healthcare of the future is going to be focused on the patient, very patient-centric. The healthcare of the future will include prediction, prevention, and early detection of illness. It will place as much emphasis on stopping people getting ill as it does on treating them when they do get ill. The most powerful research tool in the future will be a database of anonymized genetic, phenotypic, and patient data of millions of people, and the insights and correlations that can be drawn from that database through the use of artificial intelligence. The healthcare of the future will drive the better development of better drugs, the better use of existing drugs, and the better development
of early stage diagnostics, the key being to detect the illness early so that it can be treated effectively. The healthcare of the future will look after patients in a better and more cost-effective way. There will be options for primary care, many of them digital. I don't see a complete replacement of GP visits, but many of them, and particularly for a young demographic, will be digital. The hospitals of the future will be fully connected, fully digital, and patient-centric. Outpatient and post-operative care will be significantly changed and improved through remote monitoring and connectivity. The essence of the transformation is digital. Digital will be the connectivity, the means of connectivity, the means of storage of the data, the means of analytics of the data, the remote monitoring technologies will all be digital. But it's the connectivity through the digital that is the important thing. It will be a very powerful and enabling tool. And the last thought, before I start talking about what's been on the screen in front of you for a while, is the future of healthcare is a lot closer than we think. I've been talking to people who are involved in a great amount of what's on the screen in front of you. So, in our view, I'm not going to call them a patient, an individual will have their genome screened at a very early stage and will have routine, regular medical checkups with a full lifestyle history associated with them. So that is that piece there, and that will be added to on an annual basis. And the purpose of that is to create a longitudinal database about that individual. At this point, the individual may or may not be a patient, but there is real value in watching the progression of that person's phenotypic makeup and medical makeup over time. If that person shows a genetic predisposition or a lifestyle predisposition to a certain illness, then we start moving into the prediction, well, that's the prediction part of it, and we start moving to prevention. At this point, the person, the individual, may not be showing any symptoms at all. We just know that they have a statistical likelihood of contracting a particular type of illness. So they get effectively a personalized preventative medicine program that can be made up of a number of things. Personalized screening. So if there's someone who's showing a BRCA1 gene mutation, which can indicate a enhanced likelihood of breast cancer, that woman should be screened far more often than once or twice, or once a year. They should be screened more regularly. Have a look at genetically based preventative medicine and lifestyle programs. There are companies in the UK, such as I Am Why I Am, undertaking these programs at the moment. So they are designed to prevent or at least slow down onset of any disease that has been predicted but isn't yet showing. If it can be vaccinated against, so if it's a cancer and there is an existing vaccine for it, then the person should be given the vaccine. Early detection. So this is where you have to start monitoring the person constantly to make sure
that you get the onset of the illness as soon as possible. If you talk to any oncologist, they will tell you that if they can pick up a cancer at the time of pre-cancerous cells, they can treat it effectively, and they can treat it sometimes without radiotherapy or chemotherapy, which still remain, quite traumatic to the patient's system. The later they get it, they detect the cancer, the less they are able to do to treat it. And I'm saying here specialist consultation. So if an individual has a predisposition to a certain illness, it doesn't make sense for them to go and see a GP, a general practitioner, about that. They can see the GP or other primary care healthcare options, should they so desire, in relation to their general health. But in relation to something that they have a predisposition for, that should be straight into specialist consultation. And that then, I'm going to jump down to here. The person will be continually monitored. So whether that is a wearable technology, whether that is a daily test, the information will constantly be being fed into that pool of data and into the healthcare system that is looking after that individual. Moving down to here now, there's secondary care, so for that individual is going to look very different. So we see this particular development driving the building of more specialist centres and less big general hospitals. And there will be smart post-operative care, smart pre-operative care. The whole system will be digitized, connected up to this data here, and it will provide a seamless transition when the person does come in for treatment. They will know exactly what needs to be done. There is also going to be those healthcare facilities of the future will have everything that they need for treatment of that particular illness in one location. So if it's a cancer treatment centre, they will have all of the diagnostic tools there. They will have all of the laboratory facilities within that healthcare. They will have post-operative care, however that will manifest itself, and we believe it will be to the greatest extent possible digital, enabling early release and monitoring remotely. And it will be contained. There will of course be the need for general hospital care for general illnesses, but when it comes to the specifics that have been genetically predicted, they will be far more specialist. As I mentioned at the outset, primary care will, in our view, be a mixture of traditional, so go and see a doctor, but more often it will be digital. So the sort of things we are seeing with companies called Babylon Health, where you can have FaceTime consultations with GPs in a remote location, all of whom have access to that data. You have enabled them to have access to that data to enable your health care. I don't know about people in the room. I don't like going to see GPs. I far prefer to do things remotely because I think if I'm not sick when I walk into the GP's waiting room, I probably will be when I leave the GP's waiting room, which is full of largely sick children and things like that. So I definitely prefer remote consultations. Now, the other exciting bit about this is that is the healthcare of the individual.
This is the very exciting piece that will drive innovation and drive medical advancement. So once we anonymize that individual's healthcare data, his genomic, phenotypic and healthcare, all the medical records, and pool it with everyone else's, we then create a very powerful research database. Now, it is an enormous data set. An individual is not going to necessarily see the correlations that will lead to the insights, but AI technology will be able to be run over that database, particularly when it gets longitudinal and you can see the development or the onset of a particular ailment. And this data will drive better treatments. So they could be, if it's a genetic disorder, it could be a gene editing treatment, which we're already seeing. I've said they're personalized drugs. It's actually better, more narrow spectrum drugs focused on a particular genetic makeup. So instead of trying to treat all of these people, you develop a drug which treats very effectively those people. Better use of existing drugs. Some of the drugs in the market have been developed for that spectrum of people where actually their fundamental efficacy is here. And some of them just aren't effective for people of a certain genetic makeup. So you can stop wasting money prescribing them. There will be smart pills, which we are already seeing, to show the healthcare professionals how the drug is being absorbed into the body and whether that is effective in the treatment. There will be smart devices, better diagnostics. And the system will be organic and dynamic. It will continually provide information from all of these limbs into the center and ultimately up for the benefit of the patient. Now, I said at the outset that the future might be a whole lot closer than we already think. I was speaking to a company 10 days ago called Rutherford Diagnostics, and they are a cancer treatment centre in the UK. And they are doing everything on this screen bar developing the drugs. They are using the data, anonymized data, to look at correlations, to look for new biomarkers which can be used in early stage diagnostics. They are screening the genomes to look for prediction. They are entering into prevention programs. They are building the specialist centres, cancer treatment centres, and they, for their own cancer patients, they are actually cutting out primary care because they already know they have a predisposition, so they just need to come straight to the specialist. So the future is digitally enabled, but it is connected. And the future is a whole lot closer than you might think. Gracias. Gracias por habernos proporcionado esa visión privilegiada acerca de cómo se está desarrollando y cómo están desarrollando las empresas esa aplicación de la tecnología al ámbito sanitario. A continuación intervendrá don Manuel Villegas García, que es el actual consejero de Sanidad de la región de Murcia. Es doctor en Medicina y Cirugía, especializado en Cardiología. Don Manuel Villegas es un convencido de la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito sanitario y ha sido uno de los impulsores clave para la aplicación del portal del paciente en la región de Murcia, desde donde se gestionan, entre otras cosas, las citas de los pacientes con sus médicos a los que todavía tienen que ir a pesar de la voluntad de ese control remoto. Por otro lado, ha sido ponente en la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones a la hora
en el recién dictamen sobre la digitalización del sector sanitario. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Yo creo que sí. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos para hablar de lo que es el dictamen europeo sobre la digitalización en el sector sanitario. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Asociación de Salud Digital, porque ellos también han colaborado en el que el dictamen viera su luz. El pasado jueves, el Pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea dio su apoyo unánime al dictamen que hemos impulsado desde la región de Murcia. Y de ese apoyo unánime, lo que podemos deducir, sin temor a equivocarnos, es que hay una necesidad compartida de que todos los sistemas de salud europeos avancemos en la digitalización y que en esto, además, no podemos ir solos, sino que debemos de buscar respuestas y soluciones todos juntos. Bien, todo comenzó en el 2000... Perdón, que está saltado como 20 pasos. A ver, aquí. Bueno, pues todo comenzó en el 2015. El entonces comisario de Economía de Salud Digital y Salud Digital cursó una invitación para que se elaborara un anteproyecto para innovar en salud y asistencia en Europa. La región de Murcia, que siempre había querido estar a la vanguardia y ser un ariete en este movimiento, pues se puso a trabajar en el tema y mi antecesora en el cargo, que está aquí precisamente porque hablará en esta misma jornada sobre el tema del que ella es especialista, apostó firmemente por este anteproyecto en innovación que se presentaría en diciembre de 2016 y que fuera en referencia, como de hecho lo somos, en el Grupo Europeo de Envejecimiento Activo y Saludable, el clúster que se creó en la Comisión. Bueno, no solamente estamos convencidos de que este es el camino, sino que además debemos aprovechar las sinergias y la fuerza de la Unión Europea a sus instituciones, pero sobre todo de las regiones, porque además no solamente son las que están y son las administraciones más cercanas al ciudadano, sino que además en España, como saben, pues somos las encargadas directamente de la gestión en materia de salud. Y así fue como nos pusimos a trabajar para lograr que el dictamen que hoy les hablo sobre transformación digital de la salud hacia sistemas sanitarios y asistenciales más eficientes y centrados en las personas, cuyo principal objetivo fueron los que ven en la diapositiva: propiciar la transformación digital de la salud, atender al mercado único digital, empoderar a los ciudadanos y construir una sociedad más sana. Detrás de este trabajo hay excelentes profesionales que lo han hecho posible, a los que quiero también agradecer desde aquí todo su trabajo y su esfuerzo: el director general de Relaciones con la Unión Europea, Manuel Pleguezuelo, técnicos de la Consejería como Beatriz Martínez Lozano, que han sido las que han coordinado el trabajo desde la Consejería, y, por supuesto, todo el personal del Servicio Murciano de Salud. Y, como dije antes, también la asociación ha colaborado en que esto fuera un éxito, así como la oficina que tiene Murcia en Bruselas y que han sido pilares para este dictamen. Después del trabajo de meses... Madre mía, el tema aquí. Después del trabajo de meses e incorporadas algunas enmiendas, el 28 de diciembre se expuso ante la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones el dictamen y obtuvimos el respaldo de todos sus miembros. Respaldo a un dictamen innovador, de futuro, comprometido, integrador, especialmente cuidadoso en el tema de la seguridad y, en definitivamente, realmente transformador. No es un paso más, realmente es el primer paso para una transformación, de manera que el resto de instituciones, tanto Comisión como Comité y Parlamento Europeo, avancen en este sentido. Un camino ya sin retorno, haciendo grande Europa, y probablemente seamos desde salud los que debemos poner un poco de cordura ante tanta bandera y tanta frontera como estamos poniendo hoy día, ¿no? Sanidad europea sin fronteras, en mayores avances de investigación, en la mejora de prevención de enfermedades, en la puerta de la medicina personalizada y en el acceso en igualdad a servicios asistenciales de calidad. El dictamen se divide en 6 apartados. Las observaciones generales, en las que hacen hincapié precisamente en la necesidad de una transformación digital en el campo de la salud y los cuidados.
en la historia clínica europea y sanidad transfronteriza, donde planteamos el acceso seguro de los ciudadanos a sus datos en salud, mejorar las bases de datos para promover la prevención, la investigación y la medicina personalizada, herramientas digitales para el empoderamiento de los pacientes y el cuidado centrado de las personas. Estamos hablando de integración de los cuidados del envejecimiento, de la cronicidad y de la multimorbilidad, la financiación y el principio de subsidiariedad, garantizando que las regiones vamos a tener algo que decir aquí y que vamos a ser competentes en la materia. Un árbol de 49 propuestas que responden perfectamente a 4 aspectos claves que sostienen cualquier proceso de transformación digital para cualquier ámbito: los datos, la movilidad, el acceso y la seguridad. El eje fundamental sobre el que se apoya en el documento se basa en la seguridad y privacidad de los datos de los ciudadanos. Y esto debe permitir, además, la accesibilidad a los datos de salud de los pacientes en materia de investigación y en materia de eficiencia, al agilizar y al evitar duplicidades. En este sentido, los pasos de la Comisión Europea en su programa de trabajo para el 2019, a la hora de un nuevo reglamento general de protección de datos y la elaboración por parte de la Comisión Europea de recomendaciones para un formato de intercambio electrónico de datos, convergen en este objetivo. Y, por tanto, estamos, insisto, en un camino sin retorno. Y esto, de alguna manera, confirma lo que digo. Esta es una publicación del lunes, precisamente, del Diario Oficial de la Unión Europea, en que se trata de una recomendación de la Comisión Europea sobre un formato de intercambio de historiales médicos electrónicos en el ámbito europeo, que viene, sin duda, a reforzar el acuerdo de todas las regiones y que todas las regiones hemos adoptado en este sentido. Europa está por la transformación digital del sector sanitario porque afianza la movilidad de ciudadanos europeos, afianza su poder como ciudadanos europeos y consolida el trabajo en red de los sistemas sanitarios a nivel investigador y científico. Aunque la orientación de ambos documentos de la Comisión es la misma, el dictamen del Comité de Regiones enriquece el mismo al entender y atender específicamente el principio de subsidiariedad. El plan de acción tiene que tener en cuenta no solo a los Estados miembros, sino que también los entes locales y regionales que desempeñan un papel clave en la comunicación e información a los pacientes, en la educación e información a los profesionales, en el desarrollo de la sanidad electrónica y en España especialmente importante porque las competencias en sanitarias, como ya les he comentado anteriormente, están completamente descentralizadas. Y si bien hay que reconocer el trabajo del Ministerio, por ejemplo, en la interoperabilidad de la receta electrónica, no podemos ocultar que son las comunidades las que al final van a tener mucha materia, sobre todo en territorios como el territorio nacional. Además, no podemos ocultar las dificultades de las regiones, de las comunidades autónomas, de las regiones y de las comunidades, como digo, para impulsar nuevas acciones en un contexto y en un terreno que tenemos ahora mismo y que estamos infrafinanciados en materia o en el caso del Gobierno de España. Si a esto le sumamos que para el periodo 2021-2027 el actual programa de salud de la Unión Europea es absorbido por un nuevo Fondo Social Europeo Plus, que reduce notablemente su dotación, quiere decir que vamos a tener dificultades para el desarrollo tecnológico que permita la transformación digital. Por eso, el dictamen también insta a los legisladores europeos a aumentar las asignaciones presupuestarias propuestas para la transformación digital de Europa en el marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021 y 2027. El nuevo Fondo Social Europeo es el resultado de la fusión de varios fondos existentes: el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo para la Ayuda Europea a los más privados, el Programa de Empleo e Innovación Social y el Programa de Salud de la Unión Europea, que todos tienen una clara orientación al empleo, a la educación y a la inclusión social. De forma que los 101.000 millones de euros del nuevo fondo, solamente 413 millones están destinados al capítulo de salud. Estamos hablando de un 0,5%. Nosotros necesitamos más recursos y mecanismos de control para que el gasto sea eficiente. Y nuestra propuesta, la propuesta del Comité del Consejo de Regiones, recoge precisamente la ampliación a todas las fases de desarrollo de la tecnología, incluyendo la evaluación del impacto e implementación de los proyectos en caso de éxito para garantizar su generalización.
Aunque la meta final es la transformación evidentemente digital del sector sanitario, el Comité de las Regiones propone además lo que se conoce como identificación genética única. Es uno de los aspectos más novedosos del dictamen en consonancia con el siglo XXI, ya lo apuntaba y lo refería anteriormente Alistair Booth. Y hoy día nuestra vida está, y la conocemos todos a base de clic. Debemos poner al alcance del usuario todas las herramientas para que se pueda relacionar con el sistema sanitario desde cualquier lugar, y todo esto con seguridad. Mejorar la accesibilidad y evitar los procesos y acciones que no aporten valor, de forma que el personal sanitario tenga más tiempo útil para hacer prevención, para hacer asistencia y para investigar. Poner en definitiva al alcance de los usuarios las herramientas que le den libertad para relacionarse con el sistema sanitario, de modo que estimen más conveniente desde cualquier lugar y con total seguridad, y asegurar y garantizar el pleno acceso al sistema. Para que una historia clínica europea, ¿y por qué una historia clínica europea? Yo creo que todos los que hemos salido de España, pues prácticamente lo sabemos. Y si alguno ha tenido algún pequeño percance cuando viaja a otro Estado miembro de la Unión, pues la verdad es que se puede encontrar que no tenemos acceso y que los médicos no tienen acceso inmediato a la información del paciente, y esto es un grave problema. Detalles de enfermedades crónicas, alergias, intolerancias a medicamentos, todo puede aumentar significativamente, tener problemas el día de mañana a la hora de tener una asistencia fuera del país. ¿Por qué también la historia clínica? Pues evidentemente para mejorar la calidad y garantizar la continuidad de la atención a los ciudadanos a medida que se mueven por toda la comunidad económica. Ya no solamente un percance, sino la gente que diariamente pues, visita otros países o viven temporalmente en otros países. Impulsar también la investigación médica en los principales problemas de salud, como enfermedades crónicas y neurodegenerativas, facilitando el intercambio de datos, y esto está sujeto efectivamente y debe estar sujeto al consentimiento del ciudadano de manera significativa y en pleno cumplimiento de las normas europeas de protección de datos. Y, por supuesto, respaldar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de salud, porque parece razonable que un paciente que se ha hecho una prueba de laboratorio de radiología, si viaja a otro país o está en otro país, no tenga por qué repetirle pruebas similares, ahorrando tiempo y reduciendo costes innecesarios, ¿no? ¿Y por qué una identificación genética única? Aunque la doctora Guillén, como he mencionado anteriormente, hablará después con mucho más conocimiento del tema, lo que queremos es facilitar la aplicación de esta información a acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas que las personas puedan requerir a lo largo de su vida, y siempre con el consentimiento de los pacientes. Además, la identificación genética única nos ayudaría a impulsar la investigación médica en los principales problemas de salud, como las enfermedades crónicas y neurodegenerativas, facilitando el intercambio de datos. El denominado blockchain nos puede abrirle esta posibilidad al asegurar la disponibilidad de datos, preservando la intimidad y siempre bajo el control del propio ciudadano. Y también resolver uno de los problemas de gestión sanitaria, que es el registro y conservación de historiales médicos. Y es que la cadena de bloques, el blockchain, está más relacionada con las transacciones de qué tipo monetario, pero puede ser perfectamente válido para datos de carácter sanitario y social. La región de Murcia tiene asumidos desde hace años las importancias del uso de las nuevas tecnologías y la transformación digital de la salud. El uso en toda la región de la historia clínica electrónica, la receta electrónica interoperable, lo que es la plataforma y el aplicativo, la app desarrollada recientemente de Portal del Paciente, donde pueden consultar no solamente al médico que tienen y la consulta, sino que pueden acceder o hacer una consulta telemática, cambiar una consulta a un especialista, ver el control de la anticoagulación, o ver cuándo le van a intervenir probablemente, o sea, aparte de la receta electrónica. Son datos que ya tenemos operativos en todo el Servicio Murciano de Salud. Y además estamos plenamente implicados en proyectos pilotos relacionados con las nuevas tecnologías. Y somos el laboratorio para otros proyectos como el FICH e InDemand. Además, como ya hemos dicho, formamos parte de la Asociación Europea para la Innovación del Envejecimiento Activo y Saludable, y hemos sido reconocidos como sitio de referencia por la Comisión Europea. Termino como empecé, agradeciéndoles la invitación e invitándolos a que sigamos el camino emprendido. Sabemos dónde queremos ir, sabemos
que nos queda por caminar, pero sabemos que en esto no podemos estar solos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Juan Fernández Ortega. Juan Fernández Ortega es el responsable de la gestión del negocio español de Cerner. Es ingeniero de telecomunicaciones, especializado en tecnologías de la información y máster en dirección y gestión de sistemas. Es también MBA por Instituto de Empresa. Siendo responsable del negocio español de Cerner, ha promovido, entre otras cuestiones, la expansión a países latinoamericanos y, como bien se ha dicho antes, Cerner es la empresa líder en España y puntera a nivel mundial en el desarrollo de soluciones y sistemas informáticos centrados tanto en la gestión del paciente como en historia clínica. Gracias, Juan. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues me toca a mí un poco explicar la parte práctica o experiencias, ¿no? Especialmente a nivel europeo. Preparando esta presentación, pues una de las cosas que me preguntaba es qué es lo que podemos aprender de las diferentes experiencias europeas, qué es lo que se está haciendo. Y yo creo que un punto de partida es bueno, el hecho de que al final el entorno europeo, dentro del entorno europeo, los diferentes países afrontan retos comunes en materia de salud. Tenemos el reto poblacional, ¿no?, del envejecimiento de la población, tenemos el reto de la sostenibilidad, el reto de la eficiencia. En ese sentido, hay muchos puntos en común que nos pueden ayudar a pues bueno, coger referencias, ¿no?, o aprender de qué es lo que se está haciendo en otros países. Y las tecnologías de la información, existe, digamos, consenso en que las tecnologías de la información pueden ayudar a superar esos retos, y en ese sentido hay muchas iniciativas en marcha. Yo he querido centrarme en bueno, pues algunas iniciativas muy concretas. Sobre todo, pues bueno, iniciativas que, como Jaime apuntaba al inicio en la presentación del evento y como Alistair también ilustraba en su ponencia, plantean una transformación. Transformación en el estricto sentido de la palabra, no de cambiar el sistema sanitario, cambiar la forma en la que se hacen las cosas con el ayuda de las nuevas tecnologías para afrontar esos retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me voy a centrar en bueno, la experiencia o algunas experiencias que se están dando en 5 países europeos, fundamentalmente, bueno, Reino Unido, 3 países nórdicos como son Suecia, Finlandia, Noruega. Noruega no es Estado miembro de la Unión Europea, pero sí que existen, digamos, muchas líneas de colaboración con la Unión Europea. Y luego, pues bueno, otro país también bastante cercano como es Francia, ¿no? Empezando por el que quizás está más avanzado o tiene más recorrido en la parte de lo que es transformación digital en el ámbito de la sanidad, me gustaría empezar con el Reino Unido. El Reino Unido es quizás un gran ejemplo de alineamiento estratégico entre lo que es cuáles son las necesidades del sistema sanitario, cuáles son los cambios que se deben hacer para afrontar los retos y cómo alinear esas necesidades y esos retos con diferentes iniciativas en el ámbito de tecnologías de la información. El Reino Unido publicó a finales de 2014 lo que se denomina la 5-Year Forward View, donde bueno, se hacía un análisis crítico de cuáles eran los avances que el NHS había conseguido en los últimos años. A la vez también se apuntaban pues, bueno, cuáles seguían siendo las deficiencias o los gaps que afectaban al sistema sanitario y por dónde se debía avanzar, ¿no? Y en ese sentido se identificaban bueno, 5 grandes líneas para el periodo, digamos, 2015 hasta 2020-2021, en las que debían centrarse, ¿no? Como eran pues, el hecho de la prevención, un mayor empoderamiento del paciente, el eliminar las barreras entre niveles asistenciales, conseguir una mejor coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria, salud mental, servicios sociales. Esta eliminación de barreras en muchos casos podía implicar, y también por la introducción de nuevas tecnologías, podía implicar la búsqueda de nuevos modelos de atención, es decir, no vamos o es buena idea seguir proporcionando los servicios sanitarios de la misma manera de la que hemos hecho hasta ahora, o hay nuevos modelos que nos puedan ayudar a hacerlo de una manera más adecuada, y también avanzar en alianzas más allá del propio servicio público, pues con otros entes que también intervienen al final en la salud de los individuos.
Si leemos estas 5 líneas, bueno, yo creo que veremos muchos puntos en común con bueno, pues retos también, por ejemplo, que pueda tener el sistema sanitario español, por poner un ejemplo, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue que, bueno, en paralelo definieron una estrategia de tecnologías de la información, de la cual destacan pues, bueno, 5 grandes pilares o líneas fundamentales, que son las que muestro ahí, ¿no? Y que son diferentes iniciativas, algunas que se iniciaron pues, eso, finales de 2014, principios de 2015, otras que se están empezando a iniciar ahora. Son iniciativas, digamos, que se han establecido de una manera gradual. Los Global Digital Exemplars, por ejemplo, pues bueno, lo que consistía es vamos a identificar 26 organizaciones sanitarias en todo el Reino Unido, en los ámbitos de atención hospitalaria, de salud mental o de urgencias sanitarias, por ejemplo, y vamos a ayudarles con fondos para que intenten demostrar cómo el uso de las tecnologías digitales pueden ayudar a proporcionar un cuidado excelente y a mejorar los resultados en salud. Y hagamos esto también fijándonos en otras experiencias que ha podido haber a nivel internacional. Tomémoslo como aprendamos de cuáles han sido esas referencias, intentemos conseguir una experiencia exitosa en territorio del Reino Unido y a partir de ahí esos ejemplos pueden ser el modelo a seguir por otros, ¿no? Esa era la primera iniciativa. Luego estaba también bueno, la parte de Empower the Person, en la que el NHS se ha centrado mucho en todo lo que es el desarrollo de nuevas formas de accesibilidad a los servicios sanitarios, nuevas formas de comunicación entre pacientes y profesionales asistenciales, consejo sanitario para los pacientes, etcétera, con el desarrollo y una estrategia de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, muy extensa, ¿no? Otra parte, otra línea en la que se está trabajando y que se inició el año pasado y bueno, ya hay resultados, ¿no? Es el cuadro de mandos poblacional y de resultados del Sistema Nacional de Salud del NHS. Una de las cosas que vieron fue, bueno, con toda la iniciativa de eliminación o la necesidad de eliminación de barreras entre niveles asistenciales, vamos a orientarnos hacia pues bueno, organizaciones de cuidados integrados, mucho más transversales de las que tenemos hasta ahora, en las que bueno, ya no solo estamos hablando de atención primaria y hospitalaria, sino también con otros entes, y surge la necesidad primero de proporcionar herramientas a esas organizaciones integradas para poder, por un lado, entender mejor cuáles son las necesidades de su población, cuál es el perfil de su población y cuáles son las necesidades en materia de salud y qué diferentes factores les afectan, y por otro lado, pues también poder hacer un seguimiento de cuáles son los resultados que se están consiguiendo en materia de salud. No solo, digamos, a nivel individual de cada una de esas organizaciones, sino también lo que se planteó es el hecho de poder comparar el progreso entre ellas y tener también una visión agregada y holística de todo el Sistema Nacional de Salud. Y luego tenemos las 2 últimas iniciativas que se están iniciando ahora. Una es la de Local Health and Care Record Exemplars, que es como continuación a la parte de los Global Digital Exemplars. Aquí, digamos, lo que se plantea es, bueno, cómo podemos tener organizaciones de referencia en el uso de los datos sanitarios, agregar toda la información relacionada, y aquí muy relacionado con lo que antes Alistair comentaba de los registros longitudinales o las historias longitudinales, ¿no? Agregar toda la información relacionada con la salud de un paciente, que ya no es solo, digamos, la información sanitaria, sino que también podemos estar hablando de factores medioambientales, sociosanitarios, socioeconómicos, etcétera, ¿no? Y cómo bueno, podemos hacer uso de toda esa información para analizar cuál es el estado y las necesidades de un determinado área, pero también realizar investigación, ¿no? Y como, digamos, encima de todo eso y cuando ya se disponen de todos esos datos, pues cómo también se pueden desarrollar plataformas de innovación digital que hagan uso de esos datos convenientemente anonimizados para desarrollar nuevas aplicaciones y nuevos servicios, que son lo que se denominan los Digital Innovation Hubs. Bueno, hoy no hay tiempo para hablar de las 5 y además están en diferentes grados de desarrollo, pero a mí me gustaría dar ejemplos de 2 de ellas. Una son los Global Digital Exemplars y la otra es el cuadro de mandos, ¿no? Cuando hablamos de Global Digital Exemplars, uno de los primeros ejemplos que hay y que además podría considerarse también un ejemplo temprano de los LHCRs, de los Local Health and Care Record Exemplars, es Wirral. La península de Wirral está enfrente de Liverpool, es un área
bueno, que cubre una población de algo más de 300.000 habitantes y en el que bueno, se daba una situación muy, digamos, desde el punto de vista sanitario, muy acuciante. Se observaron diferencias en la esperanza de vida en diferentes zonas, digamos, de ese área, muy grandes, de hasta 14 años de esperanza de vida, diferente entre un área u otra, ¿no? Entre áreas más ricas o áreas, digamos, de más privación socioeconómica. Entonces, una de las cosas que se planteó es, bueno, vamos a hacer uso de las tecnologías de la información para intentar agregar toda la información que tenemos fragmentada en diferentes sistemas. Hablamos no solo de lo que es la historia clínica electrónica, de lo que puede ser en atención primaria, que además en el caso del Reino Unido está mucho más fragmentada que en España, porque las GPs, cada GP practice, digamos, tiene diferentes sistemas y son individuales, independientes unos de otros. Todo lo que es la información de atención primaria, todo lo que es la información de atención hospitalaria, pero también agreguemos lo que puede ser atención de larga estancia, atención social, salud mental. Agregar toda esa información en un único registro longitudinal. Y una vez que se tienen esos datos, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Bueno, pues Wirral, una de las cosas que... Perdón, que se dispara. A ver. En Wirral, una de las cosas que observaron fue, bueno, pues si analizamos esos datos y vemos desde el punto de vista de planes, digamos, o enfermedades concretas, las enfermedades más prevalentes, y caracterizamos cada enfermedad prevalente por una serie de métricas que es importante tener en cuenta para asegurar una adecuada gestión de esas patologías, lo que veían era, bueno, algo que puede parecer, es bastante obvio, ¿no? Que estaba relacionado el número de métricas que no se cumplían, es decir, lo más descontrolado que esté un paciente con el número de visitas a urgencias, ¿no? Hasta aquí todo, digamos, normal, ¿no? Bueno, y la cuestión es, ¿y qué pasa si... a ver... Nada, que no, está... A ver si echa para atrás. Bueno, la cuestión es, ¿qué pasa si desarrollamos registros de cada una de esas patologías para poder identificar necesidades que los pacientes afectados por esas patologías puedan tener e identificar lo que ellos denominan gaps, digamos, en el cuidado o en la atención de esos pacientes que además pueden ser pluripatológicos, por lo cual esos registros tienen que tener en cuenta que un paciente puede tener varias enfermedades crónicas al mismo tiempo y métricas, digamos, de cada una de esas enfermedades crónicas. Pues bueno, esto es un ejemplo de algunas de las cosas que se han desarrollado. Con esto, por ejemplo, en el ámbito de la diabetes se fue capaz de identificar más de 400, dentro del ámbito que estábamos hablando, de una población de referencia de 300.000 pacientes, pues por ejemplo, más de 400 pacientes diabéticos que no habían sido diagnosticados y, lo que es más importante, más de 10.000 pacientes que ya estaban en estado de prediabetes. Y el poder, digamos, tomar acciones preventivas y de gestión más proactiva de su salud, evitando su agudización. Pero aparte, digamos, de lo que es el control de esas enfermedades crónicas, otras de las cosas también, con un análisis de todos los datos ya de los que se disponía, hacer análisis concretos, por ejemplo, bueno, el Reino Unido, el NHS está muy orgulloso de su programa de screening cardiovascular, de lo que ellos llaman los health checks. Pero una de las cosas que se dieron cuenta era que, bueno, analizando los datos, había un porcentaje muy alto de pacientes que no se estaban haciendo esos screenings regularmente, ¿no? Y, bueno, pues esto es lo que se puede ver aquí, ¿no? Que el 81% de esos pacientes no habían hecho el screening y el cómo poder, digamos, llevar una monitorización prácticamente en tiempo real de cuál es el estado y qué acciones se están tomando para mejorar la adherencia, ¿no? O, por ejemplo, otro tipo, también relacionado con adherencia, otro tipo de análisis en el caso de prescripción antibiótica en pacientes o en mujeres con infección urinaria, el cómo, digamos, cuáles son los patrones de prescripción, los resultados que se están obteniendo y el poder, digamos, tomar decisiones y recomendaciones sobre la adherencia. Estos son algunos de los ejemplos. Esto era en cuanto a lo que es un Global Digital Exemplar, como es el caso de Wirral. Y otro ejemplo del que quería hablar es el del cuadro de mandos. Como comentaba anteriormente, la idea del cuadro de mandos del NHS es, por un lado, poder proporcionar a esas organizaciones de cuidados integrados información más detallada sobre la población
que está a su cargo. El poder saber, pues bueno, no solo cuál es su perfil demográfico, sino también aspectos socioeconómicos, etcétera. El poder compararlo también con otras regiones y con el total del Sistema Nacional de Salud. Y luego el poder disponer también de indicadores en tiempo real de cómo, digamos, de cuáles son los resultados y la actividad del sistema. Por ejemplo, tanto lo que es atención urgente como puede ser atención programada o incluso cómo se están atendiendo determinadas patologías clave. Y el poder observar tendencias, no solo, bueno, cómo estamos con respecto a los objetivos, cuáles son las tendencias y las variaciones que se han tendido en las últimas, pues en los últimos meses, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ya se dispone y se continúan desarrollando un amplio número de cuadros de mando para todo ese análisis completo. Esto un poco en lo que se refiere al Reino Unido. Si cambiamos de tercio y pasamos a los países nórdicos, y hablando fundamentalmente de bueno, Suecia, Finlandia y Noruega, los países nórdicos están haciendo mucho hincapié en lo que es calidad, eficiencia y promoción de la salud. Y en ese sentido están haciendo una apuesta decidida por la inversión en tecnologías de la información. Los países nórdicos, estos tres, incluyendo también el eje de Dinamarca, se habla alrededor de una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos años en transformación digital del sector de salud. Y ellos, digamos, ya disponían, por ejemplo, de herramientas como es historia clínica electrónica hace mucho tiempo, pero han bueno, visto la necesidad de seguir avanzando y de que no se trata simplemente, digamos, de disponer de registros electrónicos, sino de ver cómo se puede transformar todo el sistema para dar respuesta a los nuevos retos, ¿no? Y fundamentalmente se están planteando dos grandes iniciativas. Por un lado, la primera es intentar simplificar lo máximo posible, ¿no? Tengo un ciudadano tiene que tener una historia, tiene que tener un plan, se encuentre donde se encuentre, ¿no? Y luego, pues para facilitar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y entre los diferentes entes públicos y privados que pueden atender a un paciente, al final lo que necesito también es intentar reducir el número de sistemas que intervienen, porque sí, bueno, pues podemos, gracias a la interoperabilidad es posible comunicar esos sistemas, pero al final no deja de añadir complejidad y lo que es más complejo, evidentemente, es más difícil, ¿no?, de conseguir resultados. Entonces, en ese sentido, ellos lo que se plantean es eso, reducir la complejidad, conseguir mayor automatización y además también con una reflexión muy importante es lo más sencillo que lo podamos hacer también para los profesionales, más tiempo que ellos van a poder pasar más tiempo que van a poder pasar delante del paciente, ¿no? Y por otro lado, lo que se plantean también es cómo abrir nuevas herramientas de comunicación y formas de acceso al sistema por parte de los pacientes. Esta es una de las grandes tendencias. Y la segunda es la creación de plataformas nacionales de datos. Y aquí está muy relacionado con lo que el Reino Unido está haciendo con los LHCRs, con los Local Health and Care Record Exemplars, ¿no?, que es, bueno, yo también lo que quiero es conocer mejor cuál es el estado de salud de mi población, pero conocerlo no solo, digamos, en el marco estrictamente sanitario, sino en todos aquellos factores que pueden determinar la salud de mi población, ya sean hábitos, factores ambientales o socioeconómicos, y a partir de ese análisis, pues el poder tomar acciones y el poder tomar tanto acciones informativas como la definición de mis diferentes estrategias de salud, ¿no? Y además, si yo puedo, digamos, administrar todos esos datos y anonimizarlos, puedo crear una base de datos de investigación tremendamente potente, ¿no? Ya no solo estamos hablando de anonimizar los datos, sino también normalizarlos y estandarizarlos para poder usarlos, digamos, todos en un gran conjunto. Y esto conecta de nuevo con lo que Alistair comentaba en la primera ponencia. Además, lo que se plantea es, bueno, no solo como plataforma de investigación, sino facilitar ese uso en esa investigación y en el desarrollo de nuevos servicios digitales, como es, bueno, que la plataforma, a su vez, pues pueda disponer de servicios de acceso o de APIs para poder acceder y utilizar esos datos anonimizados. Una reflexión que ellos se plantean también muy importante es, bueno, yo puedo plantearme hacer esto a nivel regional entre las diferentes regiones o los entes que se dedican a gestionar la salud, o lo puedo hacer a nivel nacional. Y su conclusión es hacerlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si yo quiero de verdad beneficiarme de lo que es el Big Data, lo que necesito es cuantas más cantidades de datos, mejor.
Con más datos puedo tener predicciones y análisis más fiables y, además, desde un punto de vista de inversión, desde un punto de vista económico y de inversión tecnológica, también puedo aprovechar sinergias y economías de escala. Con lo cual, ellos lo que se están planteando es hacer plataformas nacionales a nivel de datos y a nivel nacional. Y dos ejemplos muy concretos son el de, a ver si pasa y no me salta dos, bueno. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la primera iniciativa que comentaba, que es la región de Escona, que lo que ha hecho es, recientemente inició el proyecto el año pasado, en la segunda mitad de 2018, es un sistema único de, ya no solo de historia clínica electrónica, sino también, digamos, portal del paciente, tanto desde la perspectiva social como sanitaria, para toda una región, y que será utilizado tanto por lo que es los servicios públicos como por aquellos entes privados que trabajan con los servicios públicos, ¿no? Y el segundo ejemplo que quería poner, a ver, son, jolines, las dos plataformas nacionales, las dos plataformas nacionales de datos que se están planteando, una en Noruega, por ejemplo, otra en Finlandia, y que reflejan un poco ese concepto que les comentaba antes, ¿no? De agregar la información de muchas fuentes diferentes de datos para poder analizarla una vez anonimizada, y el disponer también, digamos, de una capa de servicios que permita acceder a esos datos, que permita realizar toda esa investigación y que permita también desarrollar nuevas aplicaciones. Y para terminar, bueno, esto lo único que explica es un poco al final, cuando hablamos de medicina personalizada, muchas veces nos referimos también en términos de genética y análisis del perfil genético, etcétera, pero también otro tema otro punto, otra perspectiva que hay que tener en cuenta es el hecho de que, bueno, cuando al final se analiza toda la información de salud, de hábitos, de factores medioambientales y socioeconómicos, pues se pueden, digamos, llegar a planes personalizados para un determinado paciente, para una determinada población, que es lo que se busca con este tipo de sistemas, ¿no? Y la última iniciativa de la que quería hablar, a ver si pasa que no, es, bueno, Francia. En Francia, pues bueno, es una aproximación quizás más compleja, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Francia el año pasado anunció una inversión de 550, bueno, en 2017, de 550 millones de euros, por un lado, para continuar avanzando en la digitalización de los centros sanitarios, que es el programa EOSPID 2.0, y por otro lado anunció una inversión de unos 150 millones de euros en el programa eParcours, que básicamente lo que intenta es añadir una capa encima de todos esos sistemas digitales que tienen los diferentes sistemas sanitarios para comunicarlos entre ellos y para coordinar, digamos, a todos los actores involucrados en la atención de un paciente, ya sean actores sanitarios, actores sociales. Esta es una aproximación mucho más basada en la interoperabilidad, más tradicional, por decirlo de alguna manera, diferente de la aproximación de los países nórdicos o incluso de la del Reino Unido. Pero bueno, es una perspectiva más, ¿no? Y bueno, antes de terminar, pues bueno, hoy en día una presentación que se precie no puede dejar de hablar de la inteligencia artificial, entonces yo tenía que meter aquí un poquito para hablar de inteligencia artificial. Bueno, lo único que quería decir básicamente es, en diciembre del año pasado, hace apenas 2 meses, pues bueno, la Unión Europea se ha dado cuenta, la Comisión Europea se ha dado cuenta un poco del retraso que Europa lleva en el desarrollo de la inteligencia artificial y publicó lo que se llama el Plan Coordinado Made in Europe para el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. En este segundo, pues bueno, es un plan completamente, digamos, genérico, un macro plan, que lo que intenta es, bueno, definir algunas de las acciones conjuntas que los Estados miembros van a desarrollar en el ámbito de la inteligencia artificial y, sobre todo, sentar las bases para que cada Estado miembro defina sus estrategias nacionales. Y en este sentido ya hay 5 países que han tomado la delantera, ¿no? Y que son los que hay ahí: Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido y Alemania. Y que curiosamente 4 de ellos son de los que hemos hablado antes, de estos ejemplos, digamos, de iniciativas tempranas en el ámbito de la digitalización, con lo cual, pues bueno, hacen pensar en cómo ciertos países, digamos, están tomando la delantera en todo este tipo de iniciativas. Y yo creo que una parte muy importante también que hay que definir, porque hoy en día se habla muchísimo de inteligencia artificial, de aprendizaje automático en sanidad, pero es realmente qué es lo que esperamos de estas tecnologías en sanidad y, sobre todo, definir qué es lo que queremos que nos ayuden a conseguir, ¿no?
Y eso es algo que se necesita definir, para definir, digamos, cuál es la dirección en la que quiere ir y qué tipo de aplicaciones necesitamos, ¿no? Y eso es lo que estas estrategias pues quizás puedan ayudar a establecer ese marco, esa visión, esa dirección que se necesita. España todavía no figura en las estrategias nacionales definidas de inteligencia artificial, ni siquiera en un estado intermedio, que es el de ya algunas líneas de desarrollo de la inteligencia artificial en sus estrategias de sociedad digital, pero bueno, está en proceso de definir su estrategia. Y para terminar, pues bueno, conclusiones por mi parte, simplemente, bueno, un poco analizando todos las conclusiones a las que yo llegaba, analizando todos estos datos, al final eran estas cuatro, ¿no? Estas cinco. Por un lado, al final las tecnologías pueden marcar la diferencia, pero solo las tecnologías digitales pueden marcar la diferencia, pero solo, digamos, si nos las planteamos aplicarlas para cambiar cuál es el status quo, pensar diferentes. Si intentamos hacer lo mismo con tecnologías digitales, no vamos a conseguir nada. Lo segundo es un proyecto digital, si no reduce la complejidad, si no ayuda a hacer las cosas más fáciles y nos ayuda a conseguir resultados objetivos, no es un proyecto de éxito. Entonces, si lo que conseguimos al final es algo más complejo, más difícil de utilizar y no podemos medir para qué sirve, no estamos haciéndolo bien. Hay ciertas nuevas tecnologías digitales, como es el hecho del Big Data o de la inteligencia artificial, que necesitan la definición de una dirección, de un marco, de lo que hablábamos antes, de una estrategia, qué es lo que queremos conseguir con ellas. Y en ese sentido, en muchos casos puede ser necesario un abordaje nacional, y un abordaje nacional incluso desde el punto de vista de inversión y de eficiencia económica, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el hecho de que haya países que están siendo muy activos en la definición de todas estas iniciativas y que ya disponen de algunos casos de éxito o de iniciativas que están ya en marcha y que esperan tener resultados muy pronto, pues bueno, sugiere que pueda dar lugar o que se pueda dar lugar a una Europa de dos velocidades en cuanto a lo que transformación digital en el sector sanitario se refiere, ¿no? Y, pues bueno, un poco para alimentar el debate, una pregunta que me hago es: ¿puede nuestro Sistema Nacional de Salud sobrevivir sin inversión digital y sobre todo sin ambición transformadora? Porque lo que apuntaba Jaime al principio, estamos muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud y es así, es una realidad, pero si queremos que siga siendo así, tenemos que hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ver cómo transformarlo. Las tecnologías nos dan una gran oportunidad, pero para hacerlo también es necesario invertir. Y nada más, muchas gracias. Gracias, hemos sido puntualísimos, ¿no? Ahora hay un café, Susana. Gracias a todos, especialmente a los ponentes por haber participado en esta mesa tan interesante, y a todos vosotros, permitidme de nuevo que os pida permiso para trataros de tú, porque somos Trending Topic. Ya apenas llevamos 1 hora y media juntos y ya tenemos en Twitter nuestro hashtag entre los más predominantes. Entonces, muchas gracias a todos y es el momento de hacer un breve receso. Tenemos media hora para un café.